Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio que estamos haciendo en cuanto a la adoración en la Biblia. Y si recordáis bien, no voy a comentarlo mucho porque también lo he puesto en el grupo de la iglesia, en los diversos grupos que hay en la congregación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración en los evangelios, y vimos la adoración de los magos, vimos también el capítulo en Mateo 2:1-2 y el 11, en Mateo 14:33, en el 28:9, en Juan capítulo 9, cuando el ciego recibe la vista, en fin. Estamos viendo pues algunas de las cosas que en esos textos aprendemos acerca de la adoración. Y vimos también que hay muchas cosas que podemos llevar al Señor en adoración. Y vimos dos especialmente. Una es que tenemos que estar dispuestos, llevar un espíritu dispuesto a la adoración y un corazón perdonador también a la adoración. Y por supuesto una vida santa. Tenemos que llevar también al Señor en la adoración. Esto es lo que vimos en los evangelios. Ya hemos visto varias partes del Antiguo Testamento y hemos visto los evangelios. Y como dije la semana pasada, hoy vamos a ver algunas de las cosas que aprendemos de la adoración en la iglesia primitiva, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Mirad lo que dice en Hechos, en el capítulo 16, Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. ¿Quién lo quiere leer? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? ¿Escucháis a Pablo y a Silas cantar? ¿Lo escucháis? Un poquito de atención. Que sí, está cantando. Fijaros que es a medianoche, están encarcelados, le han pegado una paliza enorme, han sido torturados. En el versículo 24 vemos que los pies lo habían metido en un cepo. Ese cepo apenas podía mover los pies. De hecho, marcaban, si movían los pies, les quemaban, los rozaban. Realmente era una tortura tremenda. Después de las palizas, de los golpes que han tenido, lo meten allí en la cárcel. Y yo no sé muy bien lo que ocurrió, yo no sé muy bien lo que pasó. Pero si hacemos una recreación, si hacemos una pequeña recreación, podemos calcular más o menos. Los dos están en la cárcel, es medianoche, están en la cárcel, en la oscuridad, están hechos polvo, están prisioneros. Uno de los dos se mira y le dice al otro: hay que ver lo que está, estamos aquí por servir al Señor. Y el otro le responde: pues sí, estamos aquí por servir al Señor. ¿Y tú qué pidió ese justo? Estamos sirviéndole y la paliza nos han dado y estamos aquí en la cárcel. Y el otro, cualquiera de los dos, podría haber dicho: pues yo creo que sí, que Dios es justo, aunque no lo entiendo, aunque no lo entiendo de por qué hace que estemos aquí. ¿Tú sabes lo que yo pienso, Silas? ¿Qué es lo que estás pensando? Pues que podemos tomar el tema de la cárcel, podemos tomar el tema de la cárcel de dos maneras. O nos amargamos tú y yo y decimos que estamos aquí, ¿qué hacemos aquí después de servir al Señor? O le cantamos y le adoramos y cambiamos el panorama. ¿Tú qué piensas, Silas? Y Silas mira a Pablo y dice: pues yo creo que después de escuchar las campanas, yo creo que podemos cantar y orar. Porque cuando el Señor nos ha puesto aquí, tiene que ser con un propósito. Y Pablo se queda mirando a Silas, Silas se queda mirando a Pablo y dice: pues vamos a cantar alabanza al Señor, que estamos aquí. Tenemos vida, tenemos manos, no podemos movernos, pero la boca no nos la han tapado. Vamos a alabar al Señor. Y se ponen los dos a cantar. Se ponen los dos a cantar y a orar. No sabemos lo que cantaban. Lo más normal es que cantaran salmos. Es lo más normal, que cantaran salmos. Pero realmente tampoco lo sabemos. Pero posiblemente lo más normal es que cantaran salmos. Y no solamente cantaban, sino que estaban intercalando las canciones con oración. Oraban
en voz alta, porque estaban los dos, y si no oraban en voz alta, el otro no podía decir amén. Oraban en voz alta, pero me imagino que eran hombres ya con voces, estaban acostumbrados a hablar en público, Pablo estaba acostumbrado a predicar, y alababan al Señor, oraban al Señor y cantaban. Y dice el texto que alababan al Señor de tal forma, cantaban al Señor de tal manera, oraban al Señor de tal forma que los presos de más adentro, de la parte más interna de la prisión, los estaban escuchando. Imaginaros en el silencio de la noche, todos los presos allí metidos, no sabemos cuánto había, pero había presos, y de pronto en el silencio de la noche, la, 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 yo te alabo, cantando y alabando al Señor y orando, y los presos de más dentro escuchando. Era un testimonio vivo de la obra de Dios en la vida de estas dos personas. Estas dos personas en la cárcel podían estar diciendo, vaya tierra que no ha caído, y todo por servir al Señor. En vez de darle un viajecito a Marbella, nos mete aquí en la cárcel, pero ellos tenían una actitud de adoración. Tenían una actitud de adoración, una actitud de alabanza, una actitud de gratitud al Señor. Y los dos allí cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que una de las cosas que encontramos en el libro de los Hechos es que estos dos hombres de Dios, una de las cosas que practicaban era la adoración, la oración, y cantaban al Señor los himnos. Himnos que no sabemos, para no hubiéramos tenido la letra, pero un día cuando estemos en el cielo le preguntaremos qué himnos cantaban allí en la cárcel. Me estoy ahora acordando que esto es lo mismo que cuando estamos como hijos de Dios, estamos en silencio, callados, sin decir que somos hijos de Dios, nadie se entera. Pero si lo decimos y lo mostramos con nuestros hechos, dando alabanza y viviendo una vida, eso se entera lo que Eso es. Sí, sí. sí, totalmente. Yo podría haber llegado y callado, aunque no fuera mucho, realmente callado y discutiendo en silencio. Sí, totalmente. Sí. Hay un grupo del texto este. Hay un grupo del texto este. Hay un grupo, la alabanza, en el texto este que menciona el texto este, ¿no? Aunque metieron a Pablo y así a lo más hondo de la cárcel, lo amarraron con selva, pero tuvieron el fallo que no le taparon la boca. Y segundo, que dice que pusieron los adoradores juntos. La equivocación de los romanos. Sí. Cuando se ponen a dos, tuvieron dos fallos, es verdad. Porque mira que no ponerle le pusieron un cepo, pero no le pusieron una venda. No pusieron para, bienvenido a los dos. Y ahí estaban cantando y alabando al Señor. Y poner a dos adoradores juntos es un riesgo, Y pusieron a dos personas que sabían adorar al Señor. Fue algo explosivo, efectivamente. ¿Tú qué vas a decir, Jesús? Para el fuego, que pasó el fuego, ¿no? Sí, todo lo que pasó en ese momento y después fue algo realmente impresionante, el terremoto, la conversión de carne, etc., ¿no? Pero fíjate, la actitud que tienen ellos en la cárcel es la de adorar. Y estaban adorando con dos de las cosas más hermosas que tenemos para adorar, que es la oración, el clamar al Señor y cantar. Pero no solamente encontramos esto aquí. Si vamos a Efesios, al capítulo 5, versículo 18 al 20, encontramos lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Quién lo tiene? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay institución, ante bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay un texto muy parecido a este en Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo tiene? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Deciros que tanto este texto como el que hemos leído en Efesios, un poquito más tarde volvemos a los dos versículos. Y ahora vamos a Santiago
capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Quién lo lee? ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Muy bien, esto me encanta, porque más sencillo no se puede escribir. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Que ore. A un afligido no le va a pedir que cante canción ni que se ponga a bailar sevillana, que ore. Pero después dice, ¿está alguno alegre? Que cante, que cante alabanza. Pues fijaros que en estos textos que hemos leído, tanto en el libro de los Hechos como en Efesios, en Colosenses y aquí en Santiago, hay un denominador común. Ese denominador común es que en todos los textos se canta. En todos los textos se canta. En todos los textos el protagonismo es el canto. Es interesante porque cuando tú te pones a mirar nuestra propia congregación, nuestra propia iglesia, o si tú vas a otra iglesia, cuando vamos a alguna otra iglesia, sea aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en la ciudad, en cualquier lugar de España y en cualquier lugar del mundo, una de las cosas que más se hace es cantar. De hecho, dentro del pueblo evangélico han salido muchos artistas que han cantado en las iglesias evangélicas. Por ejemplo, la cantante favorita de Charlie, que es Whitney Houston, no digo que sean creyentes, ojo, digo que cantaban en iglesia evangélica. Hay muchísimos que cantaban en iglesia evangélica y que después han saltado, Elvis Presley también, que después han saltado a la fama porque cantaban desde chiquititos en las iglesias. En la iglesia evangélica se le da mucha importancia a cantar. De hecho, creo que es la única, por decirlo de alguna forma, no me gusta esta expresión, pero bueno, creo que es la única religión, que no me gusta de esta forma, pero para entenderlo, que le da tanta prioridad, tanta importancia a las canciones. No sé si recordáis que estuvimos leyendo un libro hace muchos años sobre una misionera inglesa que se fue a China, y Lady Salwa, que era una mujer bajita, y estuvo a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX en China como misionera, y pasó un montón de esto, no sé si os acordáis. Una de las cosas que ella cuenta en el libro es que fue cerca del Tíbet y había un monasterio de sacerdotes allí budistas, ¿no? Y fue con un doctor chino, con un médico chino, a predicarles el evangelio. Y resulta que no sé lo que ocurrió, no me acuerdo muy bien lo que ocurrió con el doctor. Se separaron por un tiempo, se perdieron, y la escuchó cantar, estoy hablando de memoria, la escuchó cantar, y este doctor se acercó a ella y dijo: cuando te escuchas cantar, aquí lo único que cantan son los cristianos. Los únicos que cantan son los cristianos. Los cristianos tienen fama de cantar. Los cristianos cantaban en el circo romano. Los cristianos cantaban cuando se les quemaba en la plaza de San Francisco. Los cristianos cantaban cuando se les torturaba. Y siguen haciendo. O sea, en los cristianos una de las cosas que tienen es que su vida está compuesta, entre otras cosas, por las canciones. ¿Por qué cantamos? Es interesante. Si tú vas al libro al Antiguo Testamento, como ya hemos estado, el libro de San Pedro es un libro de cantar. Todos los 100 de Salmos eran para cantar. Se le ponía música, evidentemente, y después se cantaba. Se le da mucha importancia, como hemos visto también, tanto en el libro de Hechos como en las cartas, en los textos que hemos leído, a la canción. ¿Sabéis? Cuando tú ves un poco el panorama de cantar, pues hay una diversidad, es muy variopinto el tema de los hermanos en las iglesias que cantan. Hay cristianos que no paran de cantar, Hay cristianos que no paran de cantar, están todo el día cantando. Mi hija Esther tenía un mosqueo con mi hija Ana Belén tremenda, porque Ana Belén se pasaba todo el tiempo cantando, desde chiquitita, todo el tiempo cantando. Y Esther llegaba un momento y esta niña, para allá,
ya, papá, que pare. Tenía un mosqueo con... Y ahora lo hace. Y ahora lo hace Emma, eso es. Mamá, cállate. Y ahora Emma le dice a la madre sí, que la madre lo ha cambiado. Y Emma le dice, mamá, para allá, hija, cállate ya. Sigue igual, hay gente que canta mucho, canta todo el día. Son personas que tienen una alegría del Señor realmente tremenda. Hay cristianos que no les gusta cantar. Ese es el otro polo, el polo. Hay cristianos que les gusta cantar y hay cristianos que sencillamente, por los motivos que sean, no les gusta cantar. A lo mejor que es lo mejor que hace. Que lo mejor que hace es callarse. A lo mejor que hacen es callarse ya. Hay cristianos que no les gusta cantar y hay cristianos que se aburren con las canciones. Aquí no, en nuestra iglesia no. Pero a veces tú estás cantando la alabanza y de pronto ves a alguien. Y además hasta lo escuchas. Eso tiene, yo creo que a los hermanos de alabanza o al que está al lado tiene que quemar, ¿no? Tiene que decir, hay cristianos que se aburren con las canciones y se aburren en su casa también, no ponen canciones porque es que se aburren con las canciones. Hay cristianos que dicen que se hace mucho ruido cuando se canta, que los decibelios son tremendos y que yo conocí cuando yo era presidente de la FIEIDE en el 50 aniversario de la FIEIDE, que lo celebramos en Tarragona. Invitamos a un predicador inglés muy conocido, conferenciante, matemático matemático y teólogo, y tiene muchos libros escritos y muchos traducidos al español. Y lo invitamos a predicar en el 50 aniversario de la federación. Y resulta que, claro, yo me sentaba con él y él no sabía español, yo no sabía inglés, pero siempre había alguien que nos traducía, ¿no? Y entonces cuando él predicó las conferencias, cuando estaba la alabanza, él no estaba en la... Yo pensé, digo, bueno, no está en la alabanza porque el hombre estará orando, estará repasando la predicación, cosa que hizo, ¿no? Y yo decía para mí, pero tendrá tiempo de repasar la oración y orar, pero bueno, cada uno tiene su costumbre. Y cuando a la tercera vez que no estuvo, cuando terminaba la alabanza, entonces aparecía y entonces predicaba él. Y el tercer día, que ya tenía yo un poquito más de confianza con él, porque además comíamos juntos y tal, y yo le pregunté, como pude, con cierta vergüenza, pero bueno, le pregunté y le dije, ¿por qué no está en el tiempo de la alabanza? Y él, un hombre de Dios, un hombre experimentado, él me dijo, porque me provoca dolor de cabeza. Literalmente. Me provoca el dolor de cabeza. Y entonces prefiero salir. Yo no sé si en su iglesia hace lo mismo, pero se me provoca dolor de cabeza. Posiblemente yo no sé si hay personas que tienen, no sé, que a lo mejor a partir de ciertos momentos, de ciertos decibelios, pues la cabeza pero a este hermano le provocaba dolor de cabeza. Hay cristianos que cantan muy bien. Aquí hay algunos que cantan muy bien y hay otros cristianos que cantan muy mal. Aquí no hay ninguno, menos yo. Aquí todo el mundo canta muy bien. Hay cristianos que cantan muy bien, que afinan muy bien, y cristianos que cantan muy mal. Es decir, cuando hablamos de cantar, estamos hablando de un grupo de cristianos muy variopinto. Estamos hablando de los preparados, estamos hablando de los apasionados, estamos hablando de los que cantan muy fríamente, que tú dices, hijo, te falta un verbo, hijo, con un poquito de tu vida, ya, con un poquito de alegría, con las manos en el bolsillo, estamos de todo, Hay cristianos que son muy indiferentes a los cánticos, hay cristianos que son muy apáticos en los cantos, etcétera, 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 etcétera. Una pregunta que podríamos contemplar sería, después de todo esto, sería, ¿quiere Dios que todos los cristianos canten o no? ¿Quiere Dios que todos los cristianos canten? No. ¿No quiere Dios que todos los cristianos canten? No. ¿Y por qué? Sí. Bueno. Estoy hablando de cantar, no estoy hablando de grupo. Perdón. No estoy hablando de grupo. Todos los cristianos pueden cantar. Eso es. No No estoy hablando de grupo, de coro, de solistas, no, estoy hablando de cristianos como tal. Sí. Como tal. Sí. Muy bien.
Efectivamente, Dios quiere que todos los cristianos canten. Es verdad que cuando cantamos, por ejemplo, en la iglesia, no todo el mundo puede cantar, evidentemente. No todo el mundo canta bien, las cosas como son. Uno tiene el oído aquí, el otro lo tiene en Turquía. Hay creyentes que no afinan, o sea, eso es cierto. Pero el hecho de que como creyentes, por supuesto que la Biblia nos enseña que Dios lo que quiere es que todos los creyentes canten. Dice un escritor, la voz humana entregada a Jesús y en compañía de otras voces que también se han entregado a Él, producen un canto solemne y digno, ya sea que la iglesia se reúna en un garaje o en una catedral. En un garaje o en una catedral. La Biblia, hermanos y hermanas, aparte de los textos que hemos leído en Hechos y en las cartas, la Biblia nos habla mucho acerca de cantar. Y ahora lo que dice en Éxodo, capítulo 15, versículo 1 y 2. Éxodo, capítulo 15, versículo 1 y 2 y el 20-21. Éxodo, capítulo 15, 1 y 2 y después 20-21. ¿Quién nos lee Éxodo 15, 1 y 2? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado, no porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar los caballos y los jinetes. Muy bien, pero que aquí, ¿cuándo se origina este canto? ¿Cuándo se produce este canto? Cuando iban cruzando Cuando van cruzando el Mar Rojo y el Señor les da esa victoria y los perseguidores, los egipcios, se ahogan en él. Y entonces cuando salen de allí y ya pasan el Mar Rojo, después de la victoria que han tenido, cantan este cántico. Y lo canta Moisés, pero no solamente Moisés, y los hijos de Israel, todo el pueblo. Todo el pueblo estaba cantando este cántico y lo personalizan. Cantaré yo a Jehová. Y en los versículos 20 y 21 dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Versículos 20 y 21 del mismo capítulo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Muy bien, claro, esto es muy interesante, porque da la impresión de que el pueblo está cantando. Si lo podéis leer en vuestra casa tranquilamente el pasaje, las letras que están cantando, y me parece que llega un momento en el que todo el pueblo está cantando y llega un momento en que María como que se va a otra parte, como que María como que se divide del grupo. María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. Es decir, están todos juntos, hombres y mujeres cantando, y llega un momento, no sé exactamente la razón, llega un momento en el que María coge un pandero y se va, y las mujeres la siguen lanzando y cantando. Cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, y vuelven a cantar lo mismo. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así encontramos un cántico de redención, un cántico de salvación, un cántico de gratitud por lo que el Señor ha hecho en ellos y cómo les ha salvado de los egipcios y de una muerte en el mar. No solamente vemos aquí cómo ellos cantaban, sino vamos a Jueces, capítulo 5, Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 3, leemos esto. Jueces, capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los rodillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Muy bien, y sigue cantando. Después tú puedes leer, en tu casa puedes volver a leer lo que estaba cantando. ¿Te llama la atención algo en estos 3 versículos que ha leído David? Fijaros que dice que después de la batalla, después de aquel día, Débora y Barak derrotan a Sísara, general del ejército enemigo.
Y como agradecimiento al Señor, como adoración al Señor, cantan este cántico donde el Señor ha librado de este gran ejército. Y está Débora, que es una mujer que es puesta por el Señor, ahí, una mujer lo podéis tranquilamente estudiar en casa, de hecho gobernaba en Israel, y Débora profetisa, gobernaba y era profetisa de parte de una mujer, era una mujer que era la referente allí. Y después canta con Barak, con un militar, con un general allí que le ayuda a la batalla. Y fíjate, dice, cantó Débora, versículo 1. Versículo 3 dice, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Están cantando, cantó Débora, y después nos dice que cantaban al Señor. Pero lo que me llama a mí la atención es aquel día cantó Débora con Barak. Con Barak. Es decir, cantó una mujer y un hombre, con todo el pueblo. Cantaron allí también. Es interesante, porque a veces como que pensamos que Dios hace una distinción entre hombres y mujeres. No, hay una distinción evidentemente de género. Los hombres y las mujeres no somos iguales físicamente, y emocionalmente también tenemos mucha diferencia, pero somos iguales en todos los sentidos. Y fijaros que aquí ellos estaban, después de la victoria, están cantando al Señor. Cantó Débora con Barak, igual que también estaba cantando Moisés con su hermana, aunque después su hermana, por algún motivo, después de ese cántico que estaban todos juntos, salió con mujeres y también estaban cantando más o menos lo mismo. Por aquí tenemos un canto de agradecimiento por la victoria que ellos tuvieron también y que Dios les proporcionó. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Este es un texto muy interesante. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. ¿Quién lo dice? También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Qué vemos aquí? ¿Y por qué son los elegidos? Porque estaban apartados exclusivamente para cantar. Este es un texto muy interesante, no solamente aquí, se repite en otra ocasión. Fijaros que si tú lees el capítulo 9 de Primera Crónica, una de las cosas que te das cuenta es cómo el Señor va poniendo a cierto grupo en sitios diferentes. Por ejemplo, en el versículo 13 dice, y su jefe de su casa tal, el número, y sus hermanos jefes de su casa paterna, el número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Había hombres eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Versículo 19 dice, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasar, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Así que había un grupo de personas que estaban en el ministerio, y dentro de ese grupo de personas había un grupo de personas que estaban apartadas para guardar las puertas del tabernáculo. Guardar las puertas del tabernáculo. Versículo 26. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Había gente que estaba en el ministerio, dentro de ese grupo había gente que estaba encargada de guardar las puertas de la casa de Dios, y dentro había otro grupo, 4 porteros que estaban encargados de las cámaras y los tesoros. Y los tesoros de la casa de Dios. Y versículo 27, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Es decir, aquí vemos un grupo de personas, los levitas, que cada uno tenía una función y estaban repartiendo esas funciones en su ministerio. Versículo 30, y algunos de los hijos de los sacerdotes
hacían los perfumes aromáticos. Y algunos de los hijos de los sacerdotes, su trabajo era hacer perfumes aromáticos, incienso, que la adoración subiese, que se oliese de los perfumes. Es decir, cada uno tenía su cargo, su ministerio, su trabajo. Y al versículo 32. Bueno, versículo 31. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salún coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Es decir, era un cocinero. Era el encargado de hacer cosas, no solamente, pero era el encargado de hacer las cosas en la cocina. Así que vas viendo que hay gente encargada de las puertas, gente que va encargada de las cámaras de los tesoros de Dios, gente encargada de abrir y cerrar las puertas, gente encargada de los perfumes, gente encargada de las cosas que se hacían en sartén. Versículo 32. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Ellos, el trabajo que tenían, el ministerio que tenían, que las cosas del pan, los panes, estuviesen correctos, estuviesen dispuestos, les se pudiesen cambiarlos, etcétera, etcétera. Cada tenían la distribución de su ministerio. Y ahora el versículo 33, que es al que voy. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo. Moraban, vivían, dormían, estaban en el templo, hermanos, estaban en el templo, en la presencia de Dios. No estaban fuera, en las cámaras del templo, los cuales moraban en las cámaras del templo exentos de otras cosas. Era lo único que se dedicaba, a cantar, porque de día y de noche estaban en aquella hora. Estaban exentos de cualquier trabajo, se les daba, se les ayudaba para que no tuviesen ningún tipo de necesidad. Dormían en el templo, en la presencia de Dios, y eran los cantores, los que estaban cantando al Señor de noche y de día. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué principio podemos aprender aquí? Ese es un principio, efectivamente. Dios es un Dios de oro. Muy bien. Iban todos unánimes. ¿Qué? Iban todos unánimes. Van todos unánimes sin pisarse. Cada uno sabiendo, esto es como la analogía que hace Pablo del cuerpo humano. Todo, y lo repite en varias ocasiones. La cabeza, los pies, las manos, somos diferentes, pero todos nos necesitamos. Muy bien. Estaban ahí, no se peleaban entre ellos y cada uno tenía su función. ¿Qué más? Es como el tabernáculo, como ordena todas las cosas por su proceder, le gusta las cosas bien hechas y bonitas. Muy bien. Y que salgan bien. Muy bien. También que cada uno tiene, sirve para alguna cosa. ¿No? A lo mejor el que maneja la sartén no sabía cantar. Entonces, el Señor sabe cada uno su ministerio que puede desarrollar. No podemos ver, yo querer hacerlo del otro si no tengo yo ese ministerio ni ese don. Eso es. ¿Qué van a decir? Claro, aquí hay algo curioso porque dice exentos de otros servicios porque de noche iban en aquella hora. Yo creo que también lo que es el tema de la adoración es algo que, sin menospreciar los servicios de cada uno, es un asunto de que esta función, esas personas que son los que, por ejemplo, acá el que adora, el que lleva la alabanza, tiene que ser algo genuino, también está basado en los milagros, las señales que el Señor hace en nuestro día a día y eso lleva concentración, pues no tiene que estar distraído de otras, porque te desvías pues de lo que va elevado al Señor, te desenfocas. Entonces un adorador, un salmista, enrollado en tantas cosas y está adorando, es mentira, va a estar pensando en otras cosas, no está concentrado en lo que es el Señor. También preparar las canciones, que era de Mochiría, cuántas canciones tendrían que preparar y ensayar. Todo, claro, las batallas, todo lo que libraban, los milagros del Señor, lo que lo libraban. Y ese era el tipo de cántico que ellos cantaban. Ese era el tipo de cántico. Adoraban al Señor. Como historias cantadas. Es interesante porque
no sé si somos conscientes, pero aquí y en otros textos también, en Primera Crónica también, y en Segunda Crónica, y en Reyes, uno de los principios que vemos es que los cantores vivían en la casa de Dios, los levitas vivían en la casa de Dios y estaban exentos de trabajar. Vivían en la casa de Dios, en la presencia de Dios, ensayaban allí, desayunaban allí, no significa que no saliesen a la calle, pero su vida la tenían allí, estaban exentos de cualquier otra cosa. Significaba que le tenían que ayudar económicamente, significaba que le tenían que ayudar, o sea, que tenían que darle de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el principio aquí es muy importante. El Señor nos apartó para cantar. El Señor nos apartó para cantar, para vivir santamente en el templo y adorar al Señor. Estaban cantando y además tenían dentro de ellos había sus... no se llevaban todo el día, porque no había tiempo. Ellos tenían sus... día y noche había equipos, y uno terminaba su tiempo, iban turno y por turno iban cantando, adorando al Señor. Pero lo hacían, Dios les había apartado, le había quitado la responsabilidad de hacer cualquier otra cosa, de cualquier trabajo, solamente para adorar, para cantar y llevar a la gente en adoración. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? De este principio. De decir, oye, vamos a suponer un día que el día de mañana la Iglesia no solamente tiene lo suficiente para pagar un pastor, Antonio por ejemplo, sino que además, no solamente eso, sino que hermano, tú suponte que el día de mañana tenemos un dinero y podemos pagar a un responsable de alabanza para que se prepare, para que cante, para que sirva, para que vaya trabajando con personas. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso, una persona que la Iglesia también le pudiese pagar para que esté como responsable de la alabanza, educar, enseñar, guiar, ver voces, ensayar, pasar tiempo con los adoradores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es dejar a una persona, sí, usted imaginar, por servir, por tener un poquito de esta ficción, usted imaginar que todo el grupo de alabanza el día de mañana viene Aurora, que le ha sacado un montón de dinero, y Aurora dice, todo el grupo de alabanza lo pague, les voy a dar, les voy a ayudar y no van a dejar trabajo. Eso sería una maravilla. Gracias por la profecía. Una maravilla, todo el grupo de alabanza apartado solamente para preparar la adoración. El hermano de David, el pastor de la alabanza, Sí. le pagan por... Sí. En Estados Unidos, aquí no, porque aquí no estamos tan cortitos, aquí no hay dinero para los pastores, pero en Estados Unidos hay muchas iglesias que tienen un pastor, como queramos llamarlo, un responsable de adoración. Los libros que yo estoy leyendo de adoración, la mayoría de esos libros están escritos por personas, por pastores a tiempo completo, que son los que llevan la adoración. Y eso tiene mucho trabajo. Eso tiene mucho trabajo, porque están a tiempo completo. Claro. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que podamos tener nosotros sería fantástico, ¿no? Sería personas a tiempo completo sirviendo al Señor para el bien de la congregación, sería algo tremendo. En los evangelios o en Hechos, donde se apartaron a personas, los apóstoles apartaron a unos hermanos para que atendieran a las viudas y atendieran a las necesidades del pueblo, porque para dedicarse ellos solamente a la oración y la predicación de la palabra, sí. Para que ellos no estuvieran también involucrados, sino solamente apartar la palabra de Dios. Como esa no es una realidad que se pueda cumplir, que podamos apartar a los cantores a ese habitáculo, como eso no puede ser, pero ese apartar en la mente del creyente que sirve la alabanza es un apartar en cuestiones espirituales y es un apartar en cuestiones humanas.
te apartas de ciertas cosas que hacen que la alabanza sea o no sea espiritual. ¿Me explico? Alguien que está en el grupo de alabanza se tiene que apartar de hábitos humanos. Alguien que está en el grupo de alabanza tiene que desechar de su vida cosas que quiten espiritualidad a la hora de cantar. Porque cuando se canta, cuando se toca un instrumento, eso se traslada, tu vida espiritual se traslada. Y si hay falta de vida espiritual, también se traslada. Si tú quieres que esa parte de la que tú estás cantando o tocando el instrumento llegue delante de Dios y llegue a bendecir a la iglesia que tienes por delante, tú tienes que estar apartado. Tienes que tener una vida en el Señor de eso mismo, esa es la palabra consagrada. Es que el principio es el mismo. El Efectivamente. principio es el mismo. El fondo y la forma cambian, pero el principio es el mismo. La palabra santificación significa apartados. ¿Por qué el templo era santo? Porque estaba apartado. ¿Por qué el sacerdote era santo? Porque estaba apartado. ¿Por qué los levitas eran santos? Porque estaban apartados. Entonces, cuando vemos la alabanza, los demás, la alabanza y la predicación, los predicadores están apartados. Dios los ha llamado. Esto hermano, que Dios los llama. Es que Dios llama para predicar y Dios llama para alabar a una serie de personas. Esto no es un ejercicio como si fuésemos a Vía Betty, no, esto es algo muy importante, esto es santo. Entonces, cuando Dios nos llama, y ese principio de apartarnos del pecado, de los hábitos pecaminosos, efectivamente, ese principio sigue válido. Eso es permanente para siempre. El cantor, el músico que se pone delante de Dios tiene que vivir, está apartado con todo lo que eso significa. O sea, porque aunque no podemos verlo, como el viento no se ve, la santidad también se nota. La santidad también se nota en todos los aspectos, para bien y para mal. También se nota. Entonces, ese principio sigue vigente, claro que sí. Y hay que hacer un ejercicio de humildad, y si durante la semana no has tenido una vida verdaderamente correcta delante de Dios, tú debes de decir, no canto, Estaba pensando o en no eso. toco. Nosotros tenemos un pastor que, gracias al Señor, está vivo, está sirviendo al Señor, pastor Elí, y él es el encargado, bueno, aparte que es ingeniero en cuestiones de sonido, y nosotros observamos. Un día antes del servicio, siempre le decía a los salmistas, que esté preparado, que tenga algún tropiezo en la semana o por el estilo, por favor, yo no estoy aquí para jugar a nadie, me lo avisa y participa. ¿Quién lo va a reemplazar? Fulano, bueno, prepárate para mañana. Y era así, es verdad. Porque es un tema que es delicado. Así es, y los salmistas. yo cantaba en el coro de Tenerife también. Yo cantaba en el coro y era igual. Había un responsable de coro y él ponía el que iba a dirigir la alabanza y había que estar, el que él veía que no, le decía, esta semana tú no vas a cantar. Y si no asistía a los ensayos tampoco. Eso es otro. De cómo se va a cantar si no se va a los ensayos. No, y es una indisciplina. Claro. Y tú te comprometes. Creo que también el tiempo de oración, el tiempo de oración, también tenemos que meditar y si a qué nivel, como dice, a veces viene de estar entre medio de cosas que no son espirituales, pues durante la semana has tenido a obrar de manera que no es muy correcta delante de Dios. También debíamos de pensarlo antes de entrar en oración delante de Dios, porque también eso también hace como una barrera, no puede llegar al trono de Dios. Mira lo que dice en Primera Crónica, el mismo libro. Primera Crónica, capítulo 15, versículos 16 al 22. Primera Crónica, capítulo 15, versículos 16 al 22. ¿Alguien que pueda leerlo en voz alta? 16 al 22. Sí, con buena voz. Asimismo dijo David a los principales de los levitas:
que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matitías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, hacían resonar címbalos de bronce. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matitías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Azacías tenían cítaras afinadas de una octava para dar el tono en el canto. Y Kenanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque eran entendidos en ello. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Aparte de los nombres. ¿Qué vemos aquí? Bueno, cada orden es David, y David lo estaba eligiendo por algo, porque él sabía mucho de eso, pero yo también, ¿no? Empezando por ahí. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Fíjate que dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores. No solamente a cantores, sino a aquellos para los músicos también, instrumentos de música con salterios y arpas y címbalos. Que resonasen y alzasen la voz con alegría. Con alegría. Cantar al Señor es algo alegre, gozoso. El que esté contento, que cante, dice el que esté de Santiago, ¿no? El que esté triste, que ore, pero el que esté, que cante, ¿no? Con alegría. No impuesta, tampoco tenemos que estar cantando si no estamos. El Señor ve lo que hay en el corazón, y a veces cantamos y adoramos al Señor aunque el corazón está roto y el Señor lo ve, y el Señor lo ve. Después dice también había un grupo de personas que, por ejemplo, en el versículo 19, que eran Emán, Asaf y Etán, que eran cantores y sonaban címbalos de bronce. Después dice, tenían arpa, en tu versión que tú has leído era címbalos, ¿no? Has dicho arpas afinadas, con aquí en la octava para dirigir. Lo tenían, yo no soy músico y no sé lo que es la octava, no tengo ni idea. Supongo que los músicos aquí lo sabrán. La octava para dirigir. Y fijaos que dice, y Kenanías, fíjate, Kenanías principal de los levitas en la música. Es decir, había uno que era principal, era uno que sabía más, era uno que dirigía. Fue puesto para dirigir tanto porque era entendido en ello. Porque era entendido en ello. Este es otro principio. Tenía que ser entendido y tener oído de... Oído, por eso estaba ahí. Otro principio. Hoy en día nosotros, nuestro grupo de alabanza, no, porque es magnífico. Y creo que hay, pero hermano, a mí no me podéis poner a servir de alabanza, no tengo ni la menor idea. Yo no canto. O sea, cuando si queréis que yo haga así. Pero si se pone alguien que se ha entendido, y a veces ponemos. Porque como ni nadie, pues tú mismo. Tú mismo. Como este no quiere, pues tú. Entonces, ¿está bien aquellos que tengan disposición? Sí. Yo prefiero una persona que no sepa y esté dispuesta a una persona que sepa y no quiera hacerlo. Y eso Dios lo ve también. Dios lo ve. Pero que tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner a personas que viven en santidad, personas que están dispuestas y personas que tienen capacidad en todo, no solamente en la alabanza, que la vocación, que tenga llamamiento, que Dios lo ponga. Aquí vemos que es el principal y que era el que dirigía. Es decir, una autoridad. Y en el mundo en el que vivimos, que no aceptamos ningún tipo de autoridad, había una autoridad también para dirigir el canto y para hacer las cosas que se tenían que hacer. Yo creo que este es un principio también muy válido, muy importante, porque no nos gusta estar bajo el sometimiento, bajo la autoridad de nadie. Y aquí había una autoridad para que la alabanza fluyera, y cada uno haciendo su labor.
cada uno haciendo su labor, haciendo su principio, haciendo su ministerio. Y esto, hermano, es importante. Yo te animo en que en esta semana puedas leer Primera Crónica. Te animo a que lo leas y subrayes todas las veces que todos estos capítulos que hablan acerca de cantar. Si tú vas al Salterio, podrás ver que se canta mucho en Isaías. Hay un capítulo 12 de Isaías, son muy pocos versículos. Hace poco un hermano que presidía lo leía, no recuerdo quién fue. El capítulo 12 de Isaías creo que son 6 versículos. Ahora, en repetidas ocasiones se habla del canto. En Apocalipsis no te quiero ni contar, no quiero tocar al libro de Apocalipsis, pero lo quiero dejar para el final. Pero Apocalipsis se habla muchísimo de cantar. La pregunta sigue un poquito así: ¿por qué cantamos? Porque además, ¿por qué no recitamos poesía? Podríamos juntarnos los domingos y en vez de cantar, podríamos recitar poesía. O podríamos agitar banderas, podríamos poner banderas, ¿no? Y agitar banderas adorando al Señor con banderas. O podríamos recitar versículos de memoria. Vamos a en vez de cantar, podemos recitar los versículos de memoria. ¿Por qué necesitamos cantar? ¿Por qué necesitamos cantar? A mí personalmente, algunos de vosotros habéis leído cosas de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que fue profesor, que conoció al Señor ya mayor, que es el autor de Narnia, del mundo de Narnia, y tiene muchos libros de apologética. Este hombre, que tiene casi todo lo que tiene, yo lo firmo también, estoy de acuerdo con él, pero hay una frase demoledora de él en cuanto a la alabanza que lo voy a leer. A ver lo que pensáis. Un hombre de Dios se convierte ya mayorcito, escribe muchos libros. Eso en Inglaterra era muy conocido y sigue siendo muy conocido en el mundo anglosajón, y él escribió en su momento esto: al igual que muchos otros, lo que más deseo cuando estoy en la iglesia es que se canten menos himnos, que sean mejores y que también sean cortos, pero sobre todo que sean pocos. Pero sobre todo que sean pocos. Yo estoy muy de acuerdo con él en casi todo, pero esto es ¿por qué puede haber gente que diga que en la iglesia se cante poco? Porque es un saborío. Porque un saborío. Yo no diría así, pero porque un saborío, es un saborío. A lo mejor porque en esa iglesia se cantaba mal. Tienes mala oreja. Yo no sé, mi manera de cada quien piensa y opina. Yo por lo menos, yo creo que el Señor ministra diferentemente en cada uno de sus hijos. Yo por lo menos, yo me gozo mucho en lo que es la alabanza, pero acá yo me he impresionado porque yo trato con gente no canta, yo me cierro, yo me tranco. Y yo soy de donde empieza la alabanza, entonces sí que el Señor ministra así en mí, el Espíritu Santo, yo me pongo a llorar. Y un día esto no se sorprenden porque yo soy lo que me desmayo, de verdad. Yo digo que es la presencia del Señor y yo no soporto. Aquí no pasó un domingo en que no te alabanza que yo termine llorando, porque muchas veces yo me cohibo y yo muchas veces cuando no me ven cantando porque yo me cohibo porque yo digo, no, ya me voy a desmayar. Y me quedo así como que, yo creo que el Señor es donde empieza ahí, te vas a aguantar, bueno, te voy a tumbar. Pues no te cohibas, tú cantas al Señor. Yo creo que... Y si te desmayas, te desmayas. Ya te puedo dar. Hay unos que son una algarabía y se gozan, otros que... Pero por lo menos yo me tranco. Muy bien. ¿Por qué cantamos? Porque nos gusta cantar al Señor. Lo vamos a ir desarrollando la semana que viene, pero porque nos gusta cantar al Señor. Muy bien, vamos aquí. ¿Por qué cantamos? Porque fuimos creados para alabar al Señor. Porque hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Isaías, muy bien, perfecto. Y Pablo también en Cortés. Una manera de expresar nuestra adoración. Una manera de expresar nuestra adoración al Señor. Agradecimiento, cantamos por gratitud, por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Muy bien. Yo creo que es parte de la naturaleza de Dios, también la música. Ajá. Entonces lo llevamos como creación de Dios, lo llevamos dentro de nosotros. Es una manera, los pájaros cantan también. O sea que es una expresión, una parte de Dice la Escritura que lo alaba. Es nuestra naturaleza. Y no solo la música, también la danza. Muy bien, sí. En la iglesia que yo estaba, danzaban adelante
un grupo de danzantes. Cantautor y de bailar. Yo siempre pienso que Dios es muy alegre, que le gustan los colores, le gustan las canciones, le gusta el pasarlo bien, no es triste. Muy bien, familia. La semana que viene intentaremos contestar esta pregunta. Y ya hemos visto algunas de las cosas, pero la ampliaremos la semana que viene. ¿Por qué cantamos? Hay muchos principios, algunos principios bíblicos, por lo que ya se han mencionado también algunos, por lo que cantamos. Hoy hemos visto como en el libro de los Hechos, y de forma resumida también, y volveremos, sobre todo en Efesios y en Colosenses, volveremos a tomarlo la próxima semana. Pero hoy hemos visto que en el libro de los Hechos había 2 hombres de Dios que cantaban y oraban. Y estaban en la cárcel y estaban cantando y orando. Hasta tal volumen que la gente de más allá lo podían escuchar. Hemos visto que tanto en Efesios como en Colosenses como en Santiago se nos exhorta también a cantar. Hemos visto que hay de todo. Hay gente que no paran de cantar, hay gente que les gusta cantar, hay gente que se aburre con las canciones, hay gente que se les ve la cabeza porque hace mucho ruido, hay gente que canta muy bien y otros que cantan muy mal. Y la Biblia nos habla bastante de cantar. Y hemos visto 2 textos. Hemos visto 3. En Éxodo 15, en Jueces 5 y en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas hemos visto en el capítulo 9 y en el capítulo 15 la importancia de cantar y cómo la adoración, el cantar, es algo que Dios pone. Los que estaban cantando estaban exentos de trabajar, solo que estaban para eso, vivían en el templo y todo eso era adorar, cantar, prepararse y vivir espiritualmente, santamente para poder adorar. En el capítulo 15 hemos visto como incluso había una persona que estaba entendida, que fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Que Dios, hermanos y hermanas, nos ayude a los que estamos aquí a ser adoradores. Y aquí no estoy hablando de voces, Aquí no estoy hablando de voces ni estoy hablando de capacidad, estoy hablando de que una persona cante al Señor con su voz, como es. Unos cantarán mejor, otros cantarán peor, los que canten mejor en un servicio público cantarán, pero en la iglesia todo el mundo canta. Y podemos cantar andando en la casa, en el coche, podemos cantar, adorar al Señor con otras voces. Si los pajaritos, como dice Chari, adoran al Señor, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Que sabemos lo que hay, y que seamos el pueblo que canta. Antiguamente a los hermánicos se nos decía el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, la gente del libro. Ya no se nos dice tanto eso. La gente del libro, que se les conocía como la gente del libro, que siempre iban con la Biblia. Ahora nos hablan la gente del móvil, la gente del libro. Ojalá que eso nos diga la gente que conozca como los locos que cantan, ¿no? Los cristianos son los que cantan. Pero mira, la iglesia luterana ha asignado muchos dones para sacar letras de canciones. Eso es. Hay personas que cantan muy bien. Yo creo que la iglesia canta casi todo muy bien, porque es un pueblo que... Cuando has dicho casi todo, ¿por qué nos miramos? Como no igual. Yo particularmente el coro de aquí, yo lo admiro. ¿Aquí? El coro de aquí de la iglesia. Yo se lo he dicho a ellos. No sé ni si me creerán, pero sinceramente que vaya te escalofrían. Pues hay que decirlo porque eso anima. Sí. Eso anima. Además son letras bíblicas por ciencia. Eso es lo que a mí me asombra y me gusta, que son salmos y establecidos. Hoy yo justamente no lo voy a hacer ahora, en cualquier momento cuando toque acá, si lo hago ahorita yo sé que me voy a poner a llorar. Y hay una alabanza que es de mi congregación y es muy linda la letra y se llama Tu Paz. Ya después se la compartiré a los hermanos, porque se trata también de Gálatas, donde dice el fruto hermoso de tu espíritu, es tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo por lo menos esto fue lo que me traje bonito cuando yo inicié mi congregación, y es un cántico y es bíblico. Y por eso es que yo me gozo cada domingo acá, por lo menos
Aparte de que hay otros temas que de repente son creados, pero los salmos son muy bonitos. De verdad, esos cánticos de salmos, eso ministra mucho. Sí. Muy bien, familia. Pues terminamos aquí y